Esperamos un momentico. Sí, un momentico, por favor. Sí, sí. Ahora está apenas termina el viernes. Listo. Ay, Dios mío, me duele todo. Yo creo que ya puedes iniciar. Muchachos, se llega a cerrar la sesión de una vez con el mismo link. Me estás ganando un puño. Ya sabemos la cantidad de personas que hay en la sesión pasada. Cierren ahí el micrófono, por favor. No se escucha nada, ingeniero. Erika, ¿no se está escuchando? ¿Listo? Ahí. Bueno, profe, aquí ingresamos a uno de los libros. Entonces, en el cual ingresamos a alguno de los libros. Entonces, aquí vemos el título, una introducción a la mecánica de suelos. Podemos ver el autor, la métrica del libro, cuántas veces ha sido citado y descargado. Aquí podemos descargar el libro en PDF como tal. Podemos ver todos los capítulos del libro. Y en esta parte, descargarlos si deseamos. Entonces aquí vamos a ingresar a uno de estos capítulos. Entonces vamos a ingresar a este capítulo, estrés en el suelo. Y podemos descargar el libro, citar el capítulo, ver el contenido de este capítulo y ver un resumen, todo lo referente a este capítulo.
Si quieres, no escógelos. Yo igual el celular no lo compro sino hasta el otro año. Entonces aquí podemos ver como tal todo sobre este capítulo, Cómprate el es celular que... decir, la citación. De esta forma podemos también hacer descargas de libros y de capítulos. Entonces, podemos ir a algún artículo en general. Nos va a dejar visualizar el artículo, ver todo el contenido, descargarlo, ver el autor, citarlo, ver la metricidad, que hay 1266 accesos a este artículo. Podemos visualizarlo y poder descargar la citación. Compartir link, si queremos compartir link, de esta forma. ¿Alguna pregunta con la base de datos de Springer Link? ¿Alguna duda en referencia a esta base de datos? Ingresamos a otra base de datos en la cual vamos a ingresar a Oxford Journals. Vamos a ingresar a Oxford Journals, es otra base de datos en la cual podemos hacer nuestras descargas de archivos. Más que todo se refleja la parte de revistas y publicaciones. En este caso nos mencionan las publicaciones más recientes. Podemos hacer nuestros filtros ya sea por área y también hacer nuestra búsqueda avanzada. En este caso, la mecánica de suelos, vamos a hacer nuestra palabrita mecánica de suelos, la copiamos. Y le damos Enter. Entonces nos va a permitir ver todos los resultados. Vemos que hay 56.196 resultados para con la palabra mecánica de suelos. Podemos ver qué tipo de documento es o qué tipo de material es. Entonces aquí podemos ver que es un artículo de revista. En algunos casos nos va a permitir ver imágenes, artículos de revisión. Entonces aquí en esta parte izquierda podemos hacer nuestros filtros de búsqueda, ya sea por formato, artículos de revista e imágenes, tipo de artículo, artículo de investigación, artículos de revisión, reseñas del libro, resumen, editorial, noticias, entre otros. También por tema, por diario y por categoría. Categoría, publicación y disponibilidad del artículo o del material, acceso abierto, gratis, disponible y disponibles para la compra. De esta forma podemos también hacer uso de todo el material disponible para la compra. En esta parte podemos ver el título, el autor, la URL, el volumen, la fecha de publicación y un resumen detallado de este artículo. Podemos visualizar todos los títulos e ingresar a alguno de ellos. En este caso vamos a ingresar a uno de ellos. Y nos va a arrojar toda la información, todo el contenido. Podemos descargar el título. Aquí está la parte del título, el autor, la URL, la fecha de publicación. Podemos descargarlo, vista dividida, citar si deseamos, que nos va a aparecer la citación. Y seleccionamos el formato, en este caso en esta APA, pero podemos seleccionar Mendeley, los que tenemos usuario Mendeley, y descargar la citación directamente. También podemos compartir enlace, ya les había hablado de compartir enlace, y podemos visualizar todo el material en referencia a mecánica de suelos. De esta forma podemos hacer nuestra descarga y nuestra citación en esta base de datos. ¿Alguna pregunta en referencia a esta base de datos? Bueno, ingresamos a la otra base de datos que es Sales Journals.
SafeJournal es una base de datos en la cual podemos también descargar diferentes archivos, ya sea artículos, libros. Entonces, de esta forma podemos hacer nuestra búsqueda directa o buscar por revista o por disciplina. En el caso de nosotros sería Ciencia e Ingeniería de Materiales. En esta interfaz nos va a arrojar pues prácticamente todas las disciplinas, y en esta parte también en referencia a la de la salud podemos ingresar. En el caso de nosotros ingresaríamos en Ciencias e Ingeniería de Materiales. Bueno, vamos a hacer nuestra búsqueda directa, Mecánica de Suelos, le damos buscar y aquí nos va a aparecer 12.367 resultados en referencia a mecánicas de suelo. Entonces aquí en la parte derecha podemos hacer nuestros filtros de búsqueda, ya sea por tipo de artículo, artículo de investigación, artículo de revisión, reseñas de libros, también lo podemos hacer por fecha de publicación, la graduamos, o por temas como tal. En esta parte podemos visualizar el título, el volumen, un resumen detallado y la fecha de publicación. Entonces, es importante resaltarles que cuando ven el candado cerrado quiere decir que estos artículos están restringidos o pueden ir para compra o están para la compra. Pues de esta forma podemos visualizarlos, nos los va a permitir visualizarlos por PDF, pero al momento de cerrar la sesión, realmente el PDF desaparece, no nos lo va a dejar descargar. Si le damos clic aquí en el PDF, nos va a permitir visualizar en PDF, pero realmente no nos lo va a dejar descargar. Aquí no nos lo va a dejar descargar. Aquí lo vemos. Y aquí podemos ver que está en un acceso para compra. También podemos visualizar algunos artículos en los cuales están con el candado abierto dentro de un círculo verde. Quiere decir que este artículo se puede visualizar, se puede ver el resumen, visualizar, descargar directamente y se puede citar. Vamos a ver si nos logra dejar ver la otra opción. Bueno. Entonces aquí en algunas ocasiones nos va a aparecer el círculo azul. ¿Qué quiere decir? Que este artículo puede tener anexos. Tiene anexos en los cuales también podemos hacer uso de esos anexos. Entonces vamos a ingresar a uno de los títulos en los cuales está el acceso abierto. Si ingresamos directamente nos va a enlazar al PDF. Entonces aquí vamos a ingresar al resumen. Y nos va a dejar visualizar el contenido. Nos va a permitir ver los artículos similares, el título del autor, la URL y la fecha de publicación. Nos va a permitir descargar directamente, ver la metricidad del artículo. Aquí podemos ver que hay 7 visualizaciones y descargas totales. También podemos ver la citación. ¿Cómo podemos citar? Nos va a aparecer la herramienta de las citas. Entonces aquí podemos seleccionar el formato o el estilo. En este caso sería formato APA. Nos va a permitir copiarlo al portapapeles y descargar la citación. También nos va a permitir compartir link. Pues de esta forma también podemos hacer uso de esta base de datos. ¿Tienen alguna pregunta en referencia a esta base de datos? ¿Alguna duda? En algunas ocasiones nos va a aparecer artículos con imágenes. Entonces vamos a darle clic aquí a uno de ellos.
Mm. Aquí nos va a permitir ver el resumen nuevamente de otro artículo. Y en algunos casos nos va a aparecer, si tienen algún, en esta parte, artículos relacionados, y nos va a ver, en algunas ocasiones nos va a desplegar si este artículo tiene figuras, imágenes, en las cuales nosotros podemos ingresar, o tablas en las cuales, si el artículo tiene imágenes o tablas, nos los va a permitir dejar ver y descargar las imágenes y las tablas. En este caso, los artículos que he abierto prácticamente no tienen ni imágenes ni tablas, solamente el resumen como tal. Entonces, de esta forma podemos hacer uso de estas bases de datos. ¿Tienen alguna pregunta en referencia a estas bases de datos, chicos? Están como muy calladitos. Bueno, vamos a ingresar a las bases de datos que son visuales. Entonces, Seguramente vamos- están almorzando y no pueden hablar por como están comiendo. No, pero sí, bastante puntual. No, profe, ahí estamos escuchando. Está presa en la boca, Ah, profe. bueno, qué pena haberlos despertado. Vamos a la, a la base de datos visual, que es IBU 724. Es una de las bases de datos en las cuales podemos solamente, nos sirve como lectura. Entonces aquí podemos hacer nuestra búsqueda, ya sea por palabra clave, título del libro o autor, si no lo sabemos. Entonces aquí podemos ver las sugerencias de lectura. También tenemos algo particular que tiene IBU 724, que nos va a permitir acceder a las diferentes editoriales y a otras bases de datos. Entonces aquí vamos a hacer nuestra consulta directa. En este caso, si colocamos suelos, vamos a ver si nos arroja algo de suelos. Y aquí nos va a arrojar, nos va a permitir listar todo con el contenido de la palabra de suelos. Podemos hacer la búsqueda por autor, la edición, el año, la editorial y visualizarlo. O también lo podemos visualizar por portadas. Entonces aquí podemos ver, hay un libro de mecánica de suelos. Entonces lo podemos visualizar. Entonces aquí podemos ver la información, el autor, la editorial, la edición, el año, el ISBN del libro, que quiere decir que es la cédula del libro, catalogado como URL. Entonces aquí podemos ver un breve resumen del libro y la tabla de contenido. Si queremos ingresar a alguno de estos capítulos directamente, nos va a enlazar a alguno de estos capítulos. O también podemos visualizar. Aquí en la parte de la visualización de este libro, podemos seguir la secuencia si deseamos. Digamos que la página 16, vamos a la página 16, o podemos pasar página en estas flechitas. Entonces, en este caso, podemos acercar, alejar, seleccionar, la parte de seleccionar y vista doble. Entonces, ¿cómo podemos seleccionar? Me interesó esta partecita. Debe ser una imagen como tal. Entonces vamos a pasar la página para que ustedes puedan observar. Un momentico. Pasemos a otra página. No me deja seleccionar como tal. Veremos si vamos a la página 20, si deseamos. En este caso, nos va a permitir seleccionar. Este párrafo me interesó, entonces vamos a seleccionarlo. Entonces aquí me va a aparecer, en la tabla de herramientas, me va a aparecer la selección
Entonces podemos referenciar de la siguiente forma. Entonces vamos a seleccionarlo y le damos control C para copiar. Nos va a aparecer una tabla en la cual podemos copiar el párrafo en el cual nos vamos a enfocar o nos interesó, y aquí en esta parte podemos el estilo de la citación, en este caso formato APA 07, y realmente nos va a dejar ver el nombre del libro, de dónde fue tomado, que nos quiere decir que es de IBU 724, de la base de datos de Zetaproxy, Universidad de Pamplona, y acá la página como tal, de dónde fue este material, de dónde está este material. Entonces aquí podemos también traducir si está en inglés y escuchar si no queremos hacer la lectura de este libro o el capítulo. Entonces acá podemos ver la tabla de contenido de igual forma y hacer una búsqueda si deseamos. Cerramos la tabla de herramientas. En esta parte nos va a dejar permitir compartir link. Ya les había hablado de compartir link. Y si regresamos al inicio, podemos hacer búsqueda de otro material. Entonces acá le damos regresar. Entonces podemos ingresar a estabilización de suelos si deseamos. Y en esta parte nos va a permitir ver igual la información, la reseña, el resumen, la tabla de contenido y la lectura. Si queremos ingresar a uno de esos capítulos, realmente directamente me va a enlazar al capítulo. Entonces aquí podemos ver que están los dos libros. En esta barrita se puede acumular hasta 5 libros en los cuales podemos visualizar y sacar información de estas bases de datos, pero realmente no se deja descargar. Si vamos al inicio, podemos ver cómo ingresar a otras editoriales si deseamos, hacer la búsqueda por otras editoriales o por las diferentes bases de datos como McGraw-Hill y Pearson. Si ingresamos a Pearson, podemos ver todas las portadas de esta base de datos de Pearson. Entonces vemos que Pearson tiene para nosotros 1927 resultados, mostrando resultados de 1 al 50 de las diferentes disciplinas. Entonces podemos buscarlo también por disciplina si queremos. Y también buscar los libros en referencia a mecánica de suelos. En este caso pues coloqué solamente suelos y me va a abrir todas las portadas. Si coloco civil, me va a ingresar todo el contenido de civil por esta base de datos. Entonces aquí podemos ver que hay materiales para la ingeniería civil y otras. Podemos hacer la búsqueda con las palabras claves o ya sea por el autor. Si ingresamos, de la misma forma nos va a dejar ver toda la información y la lectura. Entonces, de esta forma podemos ingresar a las diferentes bases de datos. Si queremos ingresar directamente a esas bases de datos como McGraw-Hill y Pearson, lo podemos hacer por este medio directamente y nos va a arrojar, es casi similar a IBU 724, la búsqueda. Entonces aquí nos va a dejar listar, McGraw-Hill tiene 1054 resultados, mostrando resultados de 1 a 50 y lo podemos desplegar de aquí más resultados. Entonces aquí nos lo va a permitir listar por título, por autor, por edición y por año. Podemos hacer nuestra búsqueda por título, por autor o por edición. También nos deja ver las portadas si deseamos y hacer nuestra búsqueda. Entonces si queremos hacer nuestra búsqueda, o civil. Entonces aquí nos va a dejar ver un libro en referencia civil con la palabra civil. De igual forma nos lo va a dejar ver, listar y ver por portadas. Entonces de esta forma podemos ver la información, ingresar, directamente va a dejar ver
los libros. Entonces, de esta forma podemos utilizar esta base de datos. Aquí podemos ver si ingresamos por libros, nos da esta opción de tener 3 libros juntos, ya que si ingresamos directamente no lo va a permitir ver todos estos libros de la misma forma. Entonces, aquí podemos ver los diferentes libros y utilizarlos. ¿Alguna pregunta en referencia a estas bases de datos que son similares? Como es McGraw Hill, Pearson y U, se manejan de la misma forma y son bases de datos visuales. Vamos a la siguiente base de datos, que es Alfa Omega. Entonces aquí como tal nos va a dejar ver todas las publicaciones, todo el contenido con las diferentes disciplinas. Si queremos ver más libros de las diferentes disciplinas, pues le damos ver más. Esta base de datos también es visual, no se puede descargar. También podemos hacer nuestros y arquitectura por autor, por editorial, por su categoría y por años. Entonces, si queremos ingresar por categoría, ingresaríamos por ingeniería civil y arquitectura. Entonces, en esta parte nos va a mostrar todos los resultados. Vemos que hay 93 resultados, 93 libros en referencia a arquitectura o ya sea ingeniería civil. Si deseamos ver más resultados, le damos ver más. Aquí vemos que hay un libro que dice ingeniería de vías y otro que dice mantenimiento de obras hidráulicas, tecnología de la construcción y entre otros. Si queremos ir al buscador directamente, podemos ingresar, vamos a ver si por mecánica de suelo nos arroja. Me arroja alguna información sobre mecánica de suelos. Ay, no, cayó la página. Entonces aquí vamos a colocar todo lo que tiene que ver con suelos. A ver qué nos va a arrojar. Cayó esta página. Entonces podemos hacer la búsqueda por acá. Si nos damos el título del autor, es con más facilidad. Nos puede dejar ver con más facilidad esto, la información. Entonces vamos a ingresar por alguna de las categorías. Podemos hacer nuestra búsqueda ya sea por el título o si no sabemos el autor o la editorial. Sea en referencia a Alfa Omega. Aquí podemos ingresar a alguno de estos libros para que ustedes vean cómo es el funcionamiento de esta base de datos. Entonces aquí nos va a permitir ver el título, el autor, el tipo, el ISBN, las páginas, la fecha de publicación, la editorial y la edición. También nos va a permitir compartir enlace, enviarlo al correo y a las diferentes redes sociales. También nos va a permitir ver un resumen detallado en referencia a este material. Entonces podemos hacer la lectura. Y aquí como tal nos va a permitir ver la información ya sea en miniaturas, el índice, todo el contenido, en miniaturas o personalizado como tal. También nos va a permitir graduar como si fuera un video, el libro. Nos va a permitir pasar las páginas si deseamos. En esta parte nos va a permitir escuchar si no queremos hacer la lectura del libro o del capítulo. También nos va a permitir
minimizar el zoom y ampliar y maximizar el zoom. Nos va a permitir ver el ancho, el ajuste de la página y también nos va a permitir en este sentido ver la tabla de contenido de este libro. En este caso, podemos ingresar a alguno de estos temas y nos va a permitir visualizarlo. También nos va a permitir crear la nota. En este caso podemos ponerla de los diferentes tamaños. Nos va a permitir crear la nota, citación, hacer la citación en referencia pues al material que me estoy enfocando, traducir, escuchar y compartir como ya les había dicho. Entonces, de esta forma podemos hacer uso de estas bases de datos, podemos hacer la búsqueda de algún material. Aquí me guardó la nota como tal de lo que yo seleccioné. Esta parte también me va a dejar compartir. Y de esta forma se puede manejar esta base de datos. También podemos hacer la pantalla completa si queremos y visualizar todo el material de esta forma. ¿Alguna pregunta en referencia a estas bases de datos, chicos? ¿Cómo es el manejo? Se pueden hacer las búsquedas ya sea por palabras claves en las cuales ustedes sepan que pues van a ir directamente al material, o si saben el título del libro, con muchísimo mejor saben el título, realmente les va a aparecer el libro o con el autor. Entonces, de esta forma podemos hacer uso de esta base de datos. ¿Alguna pregunta en referencia a estas bases de datos? ¿Ninguna? Bueno, veo que quedaron bien con la capacitación. Voy a ingresar a Google. Entonces vamos a ingresar a traductor, escribir traductor en línea PDF. Le damos en traductor de documentos online gratuito y nos va a aparecer una página en la cual podemos traducir, convertir de PDF a Word, convertir de PDF a JPG, dividir un PDF en el momento que vamos a hacer la descarga de un libro y está en inglés. Entonces prácticamente lo que nos va a hacer es dividir el PDF. Entonces acá vamos directamente al traductor, necesitamos es traducir, le damos subir el archivo. Entonces acá le damos con construcción al artículo que descargué. Tengo que seleccionar un artículo del cual no es semejante pues al tema, pero pues nos sirve también. Pues aquí como tal está ya descargando nuestro artículo. Sí me gustaría saber cómo les pareció la capacitación, si les complementó, si les gustó o quedaron con alguna duda, chicos. Pues sí estuvo buena la capacitación. Pues en realidad es una herramienta que está ahí a la mano de nosotros, pero pues en mi caso yo nunca la había usado ni nada. Por eso, entonces esto es una invitación para que las utilicen, investiguen todo lo referente pues a su disciplina o al tema que se estén enfocando. Sí me gustaría pues que utilizaran esta herramienta ya que pues les va a servir de mucha ayuda. Entonces, esta es mi invitación, que ingresen a las bases de datos, las conozcan y hagan uso de ellas. Entonces aquí podemos ver que nuestro artículo ya está subido y acá nos va a decir en qué idioma, nos va a detectar qué idioma está. Entonces, en este caso está en francés y le damos traducir. Entonces aquí se está traduciendo mi documento como tal. Si desplegamos hacia abajo, vamos a ver convertir mi PDF a Word. Debajo de convertir mi PDF a Word, dice descargue su documento traducido. Le damos clic y realmente me va a mostrar mi documento ya traducido.
Entonces, de esta forma, profe, aquí podemos visualizar que está en español nuestro documento. De esta forma se puede traducir todo el material, ya sea artículos, capítulos de libros o libros, se pueden traducir a español. Entonces, de esta forma yo creo que termino mi capacitación, profe. Espero que pues realmente les haya gustado y les haya argumentado. Entonces, profe, le doy la palabra. ¿Profe? Por eso yo quería mandar esta vaina desde el mismo día. Porque también se me olvidaba de... Gracias, estuvo muy buena la capacitación. Bueno, de igual forma. Gracias, estuvo buena. Muchas gracias. Bueno, listo. ¿El profe se salió? ¿Profe? Está almorzando. Creo que está almorzando. Sí, Ah, almorzando. madre. Debe ser eso. Sí, yo creo que sí, se Y hablando de está nosotros. almorzando. Él sí está Tanto almorzando. que nos decía a nosotros, ¿no? Pero véalo. Esperemos que el profe, pues, para dar finalización a la capacitación, de pronto sí, no sé si el profe. Tal vez no sea pescado. Pues y le escribo Díganle el WhatsApp. sí, ya, un momento. Entonces, de todas maneras, si tienen alguna duda en referencia pues a descargar algún material o utilizar alguna de las bases de datos, con mucho gusto, pues el profe tiene pues mi número de WhatsApp y yo les puedo asesorar nuevamente o los puedo indicar. Entonces, de esa forma, pues ustedes también pueden contar pues con mi ayuda. ¿Y no lo pueden enviar acá por un mensaje? Sí. Ah, ¿el número? Sí, Que el para profesor no... lo suba en modo. Usted se lo pasa al profesor para que él lo suba en modo. Pero ya, Pero pues para no estar preguntándole, profe, ¿será que me puede dar la muchacha para tenerlo ya a la mano? bueno. 311-208. Ya se los voy a escribir por el... Listo, dale. Ahí lo subí al chat. Entonces, ahí pueden dado que no sepan cómo descargarlo, de pronto quizás cómo utilizar estas